Buen día, queridos hermanos, les saludo nuevamente. Hoy voy a compartir la clase de escuela dominical para todos los adultos y les cuento que la semana pasada terminamos el material de Efesios y hoy comenzamos una nueva serie de estudios y vamos a ver la carta de Pablo a los Filipenses. ¿Ya? Esta carta se escribió alrededor del 63 después de Cristo. Nosotros la conocemos como la epístola del gozo, la carta del gozo. Y es curioso porque esta carta se escribió mientras Pablo estaba preso, estaba en prisión. Y escribió esta carta animando a los hermanos a tener gozo. Y el gozo de Pablo nunca dependió de la circunstancia o el lugar en donde él se encontraba. Pablo dependía su gozo de la comunión con Cristo, de la comunión y del ministerio que realizaba él. Su gozo estaba en ganar almas, en edificar vidas, su gozo estaba en fundar iglesias, hacer discípulos, y su vida fue en sacrificio siempre por las almas de los perdidos. Así que por eso anima Pablo a través de esta carta a los filipenses. Vamos a darle lectura al capítulo 1 del versículo 1 hasta el 11. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa, y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Acá podemos ver, hermanos, ya en este pasaje, cómo parte esta carta. Vemos que Pablo se identifica como el autor de la carta y suma también a Timoteo, ¿cierto? Como parte del ministerio de Pablo, y le escribe a los hermanos, a los santos que están ahí en Filipos. ¿Cómo nace la iglesia ahí en Filipo? En el segundo viaje misionero de Pablo, esto lo digo a manera de introducción, en Hechos capítulo 16, vemos cómo Pablo se separa de Bernabé. Bernabé se va con Juan Marcos a predicar por otros sectores, y porque hubo una discusión entre Bernabé y Pablo, ¿cierto? Y cada uno partió a lugares diferentes, pero siguieron compartiendo el plan de salvación, siguieron compartiendo el Evangelio, y vemos cómo Pablo elige a Silas como compañero en ministerio en su segundo viaje misionero, y luego se le suma Timoteo también a este mismo viaje, y llegan, ¿cierto?, a esta región, a la región de Macedonia, y la primera ciudad ahí, Filipos, ¿no? Y vemos que en esta región, mientras Pablo predicaba, se convierte Lidia, vendedora de púrpura, y al mismo tiempo su familia se bautizan y se convierten ellos. Y en el mismo relato, y en Hechos capítulo 16, también se convierte el carcelero de Filipo junto a toda su familia. Por lo tanto, desde ahí en más se empieza a formar, o empieza a tomar forma esta iglesia, ¿cierto? Ahí en la ciudad de Filipos. Entonces, a esta iglesia es que Pablo escribe, ¿cierto? También apoyado por Timoteo, ¿cierto? Y escribe estando preso allí en la ciudad de Roma. ¿Y qué es lo que identificamos en este pasaje? Primero, que los destinatarios son todos hermanos, porque dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, y menciona a obispos y diáconos, ¿ya? Así que destinatarios creyentes. Y el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿ya? El material aquí parte
¿cierto? Con la lección 1. Y esta lección se titula Un amor abundante, ¿ya? Y es lo que vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Lamentablemente no podemos interactuar, usted no puede hacer preguntas, ¿cierto? Como estamos acostumbrados nosotros en nuestro templo a tener dinámicas de grupo y podernos relacionar. Eso es lo que de repente se extraña, ¿no? Pero bueno, ya pasará este tiempo de pandemia y podremos volver a reunirnos en nuestro templo y poder tener esas clases de escuela dominical en las cuales usted puede levantar su mano, preguntar o también interactuar, ¿cierto?, con el que esté exponiendo la clase. Ahora, volviendo al tema, hay algunas preguntas acá en cuanto a esta lección en el material que yo estoy trabajando. Y dice, ¿qué aprendemos sobre la relación que un cristiano debe tener con Jesucristo? Bueno, fíjense acá, ¿qué aprendemos en la relación que un cristiano debe tener con Cristo? Primero, vemos que Pablo y Timoteo se humillan delante de Cristo y ellos no se presentan como los predicadores, no se presentan como personas de importancia, sino que se presentan como siervos delante de esta iglesia. Siervos de Jesucristo a los santos en Cristo. Entonces podemos entender que Pablo y Timoteo se presentan así. Siervos en el griego, ¿cierto? Es doulos, es esclavo, por lo tanto eran personas que no tenían derecho alguno, servían a sus amos sin cobrar, sin recibir un sueldo, ¿cierto? Apenas los alimentaban y no los trataban muy bien a los esclavos. Así que no es el caso de un cristiano y Cristo, porque Cristo nos llena de bendiciones y es el mejor jefe, ¿cierto? Es el mejor amo que puede existir, pero aún así nosotros estamos en una posición de esclavos delante de Dios y somos esclavos voluntarios y fuimos comprados también por Cristo Jesús. Nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y pasamos de la esclavitud del pecado a ser esclavos de Cristo. Y Él nos compró de ese mercado de esclavos, ¿cierto? Y nos liberó, nos redimió. Eso es redención, ¿cierto? Y ahora somos esclavos de Cristo, somos siervos suyos y por eso es que nuestra vida la desgastamos en servicio ante nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender en cuanto a la relación de nosotros, creyentes, frente a Dios. Ahora, ¿por qué se les llama santos? Ya a los filipenses acá en el versículo 1, santos en Cristo Jesús en Filipo. Porque santo es como Dios nos ve a cada uno de nosotros los creyentes. En nuestra posición en Cristo, delante de Dios, nosotros somos santos. Quizás nuestro estado no lo manifiesta mucho. A veces pecamos, nos equivocamos y no andamos en santidad. Pero aún así Dios nos tiene un lugar reservado en el cielo. Por lo tanto somos santos delante de Dios y tenemos un lugar allá en el paraíso. Y entonces, seguimos. ¿Qué sentimientos tiene el apóstol Pablo por los de la iglesia en Filipos? Ahí en el versículo 3 hasta el 8, Pablo empieza a manifestar los sentimientos que tiene él en su corazón en cuanto a estos hermanos. Primero, podemos identificar rápidamente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Entonces podemos saber que tenía un sentimiento de gratitud hacia los hermanos de Filipos. Más adelante en Filipenses 4, 18 y 19 podemos ver cómo Pablo va cerrando la carta y cómo va agradeciendo a Dios por las ofrendas de los filipenses. Los filipenses sustentaron la vida de Pablo, sustentaron el ministerio de Pablo, al igual que otros hermanos más también y otras iglesias. Pero acá podemos ver, ¿cierto?, cómo Pablo manifiesta su gratitud y al mismo tiempo su amor. ¿Ya? Podemos ver ahí en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Entonces podemos ver que Pablo tenía un sentimiento de gratitud, pero al mismo tiempo un amor ferviente, un amor entrañable, o sea, los amaban en lo profundo de sus entrañas, de su corazón, ¿cierto?, a estos hermanos. Ahora podemos seguir avanzando y podemos también preguntarnos qué razones tenía Pablo para poder tener confianza en estos hermanos. ¿Qué razones tenía para amar tanto a estos hermanos? ¿Qué razones tenía para confiar
en los hermanos ahí en Filipos. En el versículo 4, en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces podemos ver ya que Pablo tenía una confianza única en estos hermanos. ¿Por qué razón? Porque estos hermanos tenían en común algo, porque eso es lo que significa comunión, tener en común. ¿Y qué tenían en comunión? El ministerio, ¿no? Dice acá en el versículo 5 que él ora por vuestra, o dice que ora por la comunión de ellos en el Evangelio. Entonces Pablo tenía las mismas metas, los mismos propósitos que los hermanos de Filipos: compartir el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación para que otros conozcan a Cristo. Por eso es que Pablo tenía tanta confianza en estos hermanos, y es por eso que les amaba tanto, porque tenían las mismas metas y propósitos que el apóstol Pablo. Ahora, ¿en qué más qué cosa más podríamos decir en cuanto a la confianza que tenía Pablo sobre estos hermanos? Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver que Pablo confiaba en ellos porque eran realmente verdaderos discípulos de Cristo, en los cuales Dios estaba trabajando, los cuales Dios estaba perfeccionando. Por eso dice ahí también que Pablo está persuadido de esto, que Dios estaba trabajando en estos hermanos y que los estaba perfeccionando y que los va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver que ellos ya tenían un lugar reservado en el cielo, porque realmente eran verdaderos hijos de Dios. Por eso Pablo tenía tanta confianza en estos hermanos, y por eso usted y yo entendemos a Pablo, que los amaba tanto. Pero ¿sabe qué? Versículo 7. Otra razón por la cual Pablo amaba también a estos hermanos y tenía tanta confianza en ellos. 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. Ya para entender esto tenemos que leer toda la carta y darnos cuenta que estos hermanos sustentaron el ministerio de Pablo. Estos hermanos ofrendaron para el ministerio de Pablo. Y también enviaron, ¿cierto?, también a Epafrodito para que fuese a ayudar a Pablo y a llevarle también ofrendas. Por lo tanto, podemos entender, ¿cierto?, que los hermanos filipenses sustentaron el ministerio, y por eso es que él está tan agradecido y los ama tanto, ¿ya? Apoyaron económicamente el ministerio de Pablo. Ahora, ¿cómo le ayuda a usted estas palabras del apóstol Pablo en el versículo 6? Ya Pablo en el versículo 6 manifiesta, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Personalmente, a mí este versículo es uno de mis favoritos. Me motiva a seguir esforzándome cada día más en cambiar y ser un mejor hombre para Dios, ¿ya? Y en usted tiene que sentir lo mismo, sentir de que Dios está trabajando en nuestra vida. Ahora, entre paréntesis, hay que dejar trabajar a Dios en nuestra vida. Hay que dejar que Dios nos moldee, que Dios nos cambie y nos ayude, porque Él nos quiere perfeccionar y nos va a seguir perfeccionando hasta que Dios nos venga a buscar o nos llame a su presencia. Por lo tanto, todos los días es un nuevo día para poder cambiar, es un nuevo día para poder pedirle a Dios que transforme nuestra vida y nos moldee al carácter de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer, vamos a seguir avanzando en lo que tenemos en cuanto al material. Dice acá también otra pregunta: ¿qué bendición principal pide Pablo en sus oraciones por estos hermanos? Pablo pide en el versículo 9, fíjense qué es lo que pide. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo pide que ese amor que tienen estos hermanos no se pierda, sino que sigan amando. Pero la oración de Pablo va más allá. O sea, que amen aún más de lo que estaban amando ellos, ¿ya? Acá vemos que los filipenses tenían amor por la obra misionera, apoyaban a Pablo. Amor por el prójimo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, si tenían amor por el prójimo y amor por la obra misionera, quiere decir que estos hermanos amaban mucho a Dios. Por lo tanto, Pablo pide que ese amor
se incremente, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, ¿no? Versículo 10. ¿Qué más pide Pablo a Dios para estos hermanos? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles en el día de Cristo. Por lo tanto, lo que pide Pablo a Dios por estos hermanos es que ellos sean encontrados en el día de Cristo, en el día que Dios los llame a su presencia, los encuentre sinceros, reales, genuinos. Y sinceridad también tiene que ver con humildad, ¿ya? Pero al mismo tiempo pide aquí en el versículo 10 Pablo que sean hallados irreprensibles en el día de Cristo, ¿no? Esto es irreprochable, que no se tenga nada que decir de ellos, ¿no? Que no haya alguna mancha en su testimonio, que ensucie su testimonio. Y creo que ese es también para nosotros a manera de reflexión y de aplicación, que nosotros en el día de Cristo seamos hallados así, ¿no? Irreprensibles, sin mancha alguna, que nosotros seamos hallados sinceros, genuinos, que realmente seamos hijos de Dios y al mismo tiempo que seamos humildes, sabiendo que todo lo que hicimos para Dios lo hicimos para Él y no para nuestra propia gloria. ¿Ya? Versículo 11. ¿Qué más pide? Llenos de frutos de justicia. Por lo tanto tenemos que entender que dice ahí, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Por lo tanto, que Dios cuando nos venga a buscar, nos llame a su presencia, nos encuentre siempre en sintonía con su justicia, ¿ya? Nuestra justicia no es la misma justicia que la que tiene Dios. La justicia de Dios es la palabra de Dios. Esto es el manual justo para el hombre. Aquí Dios revela lo que nosotros tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que seguir haciendo. Por lo tanto, a la medida de la justicia de Dios es que nosotros estemos en sintonía con su palabra, ¿ya? ¿Y para qué? Termina diciendo, versículo 11, para gloria y alabanza de Dios. Nosotros, queridos hermanos, no podemos dar fruto por sí mismo, ¿no? El fruto de un cristiano dice acá que es por medio de Jesucristo. Así que nuestro fruto es el resultado de nuestra comunión y nuestra cercanía con el Señor, ¿no? Y también la última pregunta para poder reflexionar. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el fin, el objetivo que tiene Pablo de orar por estos hermanos? Pide que abunden en amor, piden que sean irreprensibles, piden que estén llenos de frutos de justicia. Todo eso es para la gloria y alabanza de Dios. Por lo tanto, a manera de reflexión, quiero que meditemos cada uno de nosotros, ¿no? Y en este pasaje que acabamos de compartir, ¿el ejemplo de Pablo le ha impresionado a usted? Porque a mí sí, ¿no? El ejemplo de Pablo es muy grande. Él, estando preso, no pedía por sí mismo. Él pedía por los otros, por los que estaban libres, por las iglesias. Eso es lo que le pesaba en su corazón. Y pide que abunde el amor, ¿no? Y yo creo que esa es la petición que tenemos que hacer nosotros por nuestros hermanos y partiendo por nosotros mismos, que abundemos en amor y que abunde el amor que abunde el amor hacia los hermanos. Y al mismo tiempo pedir, ¿cierto? También para que seamos llenos de fruto en nuestra vida cristiana, ¿ya? Ahora tenemos que preguntarnos, ¿estamos orando unos por otros? ¿Estamos rogando a Dios que abunde más el amor en nuestras vidas? ¿Estamos pidiendo a Dios para que nuestros hermanos y también nosotros seamos irreprensibles? Para que cuando Dios nos venga a buscar nos encuentre sin mancha, nos encuentre viviendo en su justicia y no viviendo en el pecado. Creo que es lo que debemos pensar en esta hora, es lo que debemos pensar en este día domingo y meditar, ¿no? Espero que haya quedado clara la lección, que sea de mucho ánimo para su vida, y si usted quiere profundizar un poco más, lea Hechos capítulo 16 y vea también ahí cómo partió esta iglesia, vea cómo Pablo llegó ahí a la provincia de Macedonia, a Filipos, y cómo se convierten también estas personas, me refiero a Lidia y al carcelero de Filipo. Y meditemos, ¿cierto? Y pensemos
en Dios, pensemos en nuestra vida y pensemos qué estamos haciendo por los hermanos. Vemos acá al apóstol Pablo enfocado en la oración, pero en esa oración intercesora por otros, para que los otros tengan amor y ese amor abunde. Así que si no estamos teniendo un buen tiempo de oración, no seamos egoístas, oremos por los demás, oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestro prójimo, ¿no? Así como lo hizo Pablo también acá en los primeros versículos de la carta a los filipenses. Que Dios les bendiga y tengan un excelente día y una buena semana también. Bendiciones, un abrazo.